Y ese cuando quiera lo va a establecer el mismo socio o los socios de la empresa. Y entonces el problema que tenemos es que las operaciones ni siquiera se llevan a cabo de manera completa y formal, real. Y eso al margen de la cuestión de lo que se refiere a la simulación de operaciones, las famosas empresas fantasmas. Esa es otra cuestión, pero que en cierto modo va un poco de la mano, porque lo que estamos haciendo es que no estamos llevando a cabo las operaciones como lo estoy haciendo con los demás clientes o proveedores. Acuérdense lo que decíamos hace rato, por ejemplo, con la parte de los contratos. Me estableces, oye, acá sí les voy a decir, a ver, ¿tienes activos con los cuales pagarme, con los cuales garantizarme? Va a haber, a lo mejor suscribimos un pagaré, porque a lo mejor con las partes relacionadas, pues nada, si tienen o no tienen activos, no importa, de todas maneras al fin somos parte de lo mismo. Entonces, el punto es, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Que entonces no lo estamos llevando en igualdad de circunstancias, pero la ley no me lo establece solamente para efectos de partes relacionadas con el extranjero. El artículo 76 me lleva a que también lo tengo que hacer con las partes relacionadas que están en México. La fracción 12 me lleva a esa situación. Otra vez, por favor. Bien. ¿Qué me está señalando en términos generales? En la lámina que deben de tener ahí en PowerPoint, por un lado me dice que en ambos casos, tanto partes relacionadas nacionales como en el extranjero, debo de obtener la documentación comprobatoria respectiva sobre las operaciones que estoy llevando a cabo precisamente con esas partes relacionadas. ¿Cuál es esa documentación? No es solamente las facturas, los contratos, toda la documentación comercial u operativa que está sustentando la operación. Es el famoso estudio de precios de transferencia, que se tiene que llevar a cabo tanto cuando son partes relacionadas en el extranjero como partes relacionadas nacionales. Sin embargo, me establece dentro de la resolución miscelánea para partes relacionadas en el extranjero y por otro lado, en la ley para partes relacionadas crucé los cables. La ley me habla de una limitante para partes relacionadas en el extranjero y una limitante o un margen de una cantidad para partes relacionadas nacionales, que en ambos casos es la misma, en ese caso la resolución miscelánea. ¿Cuál es? Si la persona moral o el contribuyente realiza actividades empresariales y el monto de sus operaciones en el ejercicio fue inferior o al menos hasta los 13 millones de pesos, entonces no debo de, o me da la posibilidad, mejor dicho, de no tener que contar con el estudio de precios de transferencia. Si la persona moral o el contribuyente realizó operaciones por servicios profesionales o servicios personales independientes cuyo monto no rebasó los 3 millones de pesos, entonces en ese caso más bien pueden optar por no llevar a cabo el estudio de precios de transferencia. Estudio de precios de transferencia que, ojo, nos está hablando, lo que vimos en la lámina anterior, de que debo de hacer estos montos y contraprestaciones deben de ser como si lo hiciera con partes independientes, por un lado para acumular y por el otro lado para deducir. Entonces, ojo, hay que hacer 2 estudios de precios de transferencia. Estudio de precios de transferencia donde diga que yo acumulé por la parte que hice con la venta que le efectuó a la parte relacionada, y la parte relacionada debe de tener su estudio donde dice que me compró. Entonces, 2 estudios. Estudios que cada vez van más a la baja en cuanto a precios. Creo que algunos ya están en 40,000 o 35,000 pesos cuando empezó hace como unos 8 o 9 años que empezaron a tomar mucha fuerza, incluso hace como 10, que empezaban en 75, 80,000 pesos. Entonces, debemos de tener los 2 estudios, ambas partes. Ahora,
También puede ser que a lo mejor yo realicé operaciones con mi parte relacionada y entonces a lo mejor yo tuve ingresos acumulables de 12 millones, pero mi parte relacionada tuvo ingresos acumulables de 25 millones. Yo, al estar abajo de los 13 millones, puedo optar por no tener el estudio de precios de transferencia y la parte relacionada sí debe de contar con el estudio correspondiente. Entonces, para que también es un elemento que hay que considerar estas dos láminas que estamos ahorita platicando. Bien, nos regresamos a la parte de lo que son las láminas que tenemos en Excel. Bien, pasamos al estado de resultados. En términos generales, nuestro estado de resultados también baja las mismas consideraciones que platicamos hace rato en lo que se refiere al balance general. Sin embargo, ahorita aquí no tenemos ningún formato, solamente vamos a tener la parte del estado financiero y vamos a ver los detalles que entonces sí ya requerimos para integrar cada uno de estos rubros dentro de lo que se refiere a lo que integra el estado de resultados. Por un lado, lo que viene siendo las ventas que también, y a lo largo del estado de resultados, va a redundar exactamente en la misma que estamos comentando hace un momento. Me lo va a solicitar el formato tanto por partes relacionadas como partes no relacionadas, y que en todo caso ya dependerá también de los controles que cada empresa lleve, pero que bueno, partiendo del estado de lo que es el catálogo de cuentas, que se identifiquen de acuerdo con los requerimientos que me establece el artículo 33 del reglamento de código, que debo de identificar las operaciones de los valores o los actos o actividades que lleve a las diferentes tasas de impuestos trasladados o lo que corresponda a los exentos. De tal manera entonces que para efectos de lo que es el balance, el estado de resultados, por un lado, vamos a presentar los ingresos netos, es decir, el total de ingresos menos las devoluciones, descuentos y rebajas, porque así me lo señala la norma de información financiera. Los puedo presentar cada uno en un rubro o presentar el neto de las operaciones llevadas a cabo en el ejercicio, que sin embargo vamos a ver para efectos fiscales que no es de esa manera, pero finalmente entonces lo vamos a requerir hacer esta separación o distinción porque el formato me lo va a solicitar de esta manera en cuanto a presentar lo que es, por un lado, las operaciones que se llevaron a cabo con el extranjero, con nacionales, ya sean partes relacionadas o no, y por el otro lado las devoluciones, descuentos o bonificaciones e ingresos netos. Aquí nada más hay que tomar en cuenta, desde el punto de vista fiscal, que dos aspectos. Para fines del impuesto sobre la renta, los ingresos que debemos de tomar son solamente los totales. Las devoluciones, descuentos o bonificaciones son para fines del ISR una deducción. Por lo tanto, entonces, esas ventas totales, que a lo mejor pueden ser de 20 pesos y tenemos devoluciones, descuentos y rebajas de 2, lo que debemos de tener considerado, contemplado dentro de lo que es los pagos provisionales son los 20 pesos. Los dos juegan únicamente hasta la declaración anual. Entonces, cuidado con esto porque me ha tocado ocasiones en que me comentan que la política de la empresa es que la cancelación del comprobante fiscal lo hacen a través de la nota de crédito. Yo no lo sugiero porque entonces lo que estamos llevando a cabo es que estamos pegándole a la empresa en cuanto al flujo de efectivo porque estamos considerando el 100% de lo facturado, aun y cuando la operación ya no se haya realizado. Entonces,
Y esto nos llevaría obviamente a que cuando lleguemos al cierre del ejercicio puede redundar en saldos a favor que serían innecesarios. Entonces, creo que en esa parte es importante que lo tomemos en cuenta. Y la otra situación, en cuanto a devoluciones, descuentos y rebajas, recordar que si bien es una deducción, me señala el reglamento de impuestos sobre la renta en el artículo 31, que cuando este tipo de operaciones para efectos del ISR, los puedo considerar cuando se lleven a cabo dentro de los 2 meses siguientes a la terminación del ejercicio, es decir, entre el 1 de enero y el 28 de febrero, que los aplique, en lugar de aplicarlos en el ejercicio de 2018, los aplique en el ejercicio de 2017, con lo cual entonces podemos disminuir la base. Pero entonces esas devoluciones, descuentos y rebajas que se llevaron a cabo hasta el 28 de febrero, las aplicamos como deducción en 2017, aun y cuando el comprobante fiscal de la nota de crédito o que ampare estas operaciones las llevemos o tengan fecha de 2018. Bien. Bien. En cuanto al costo de ventas, básicamente aquí lo estamos trabajando sobre una empresa comercializadora, en la cual esencialmente los 2 puntos que vamos a tener, o los 3 conceptos que debemos de considerar, son el inventario inicial, las compras y el inventario final, que entonces nos van a dar el respectivo costo de ventas, que en este caso es de 111 millones. Sin embargo, para efectos de lo que es el llenado del formato, nos va a pedir 3 datos que también tenemos en otra sección del formato, pero que vamos a agregar a lo que es la parte del estado de resultados. Ojo con esta cuestión, porque también aquí sigue la misma tesitura todavía de lo que estamos platicando. Es decir, si esas compras que estamos considerando para efectos del inventario, si esas mano de obra, si esas maquilas o esos gastos indirectos de fabricación, si fuera el caso, se están llevando también a cabo con partes relacionadas. Entonces, no es solamente, digamos, la compra-venta como tal, sino también aquellas operaciones o elementos que también para estos efectos inciden en el costo de lo vendido. Entonces, hay que también, en su caso, contar con las debidas clasificaciones correspondientes. Otro elemento, otra sección del formato que incide en este aspecto es uno que se refiere a los datos informativos del costo de venta fiscal. En este aspecto, me está hablando en la primera sección datos del inventario base. Me dice, indique el método para determinar el valor del inventario base. En este caso, vamos a tener 2 opciones. Una que es inventario inicial y otra que es acumulación de inventarios. De mi punto de vista, esta parte del formato quizá ya la debieron haber modificado. ¿Por qué? Porque si bien todavía la autoridad se puede ir 5 años hacia atrás, está partiendo del punto de lo que fue el cambio del sistema de deducción de compras al de costo de lo vendido, que fue de 2004 a 2005, y entonces en el cual me establecía, si yo trabajaba sobre la base del inventario inicial, no podía deducir yo en su momento el inventario que yo vendía con posterioridad del que tenía el 31 de diciembre de 2004, pero me daba la posibilidad de poder deducir ese inventario que yo tenía esa fecha, pero siempre y cuando a su vez lo fuera acumulando bajo un mecanismo que quizá la mayoría de ustedes todavía recuerde. Esto estuvo ya, o el último año mejor dicho, por el cual se aplicó esta situación fue en el año de 2016. Para 2017 ya no aplica en lo más mínimo, ya no hay contribuyentes que pudiera haberles quedado todavía un remanente o un residual de acumulación. Sin embargo, el formato lo sigue manteniendo en esta misma tesitura. Como tal, entonces, yo le puedo marcar si es acumulación o inventario inicial. Mi sugerencia
es que se marque inventario inicial, ya no se maneje la parte de acumulación. ¿Por qué? Porque si marcáramos acumulación, entonces lo que me va a pedir son todos los datos que se utilizaron en su momento para hacer este cálculo correspondiente sobre los porcentajes y los ejercicios que posteriormente iba a tener que acumular, que iban desde los 3 o 4 ejercicios hasta los 10, 12 años. Entonces, para que no se habilite esta sección del formato, nos tendríamos que ir a inventario inicial. En este caso nos dice, indícame cuánto es el monto del inventario inicial, que en este caso lo tenemos de 30 millones, e indicar, para amarrar con los mismos datos que tenemos dentro de lo que es el estado de resultados y lo que tenemos también en la parte de la declaración del año pasado, de 2016, el inventario que está reflejado en el balance general, amarrar esta cifra. Y por el otro lado, lo que es las cantidades que se hayan considerado en cuanto a materia prima, mano de obra, gastos indirectos, que en su caso hayan correspondido si se trata de empresa de transformación o fabril. Posteriormente, me va a establecer lo que son los sistemas y bases de evaluación. Eso lo aplica o en uno o en otro caso. Para ello, entonces, lo que me va a indicar primero cuál es el sistema de costeo sobre el cual se va a llevar a cabo la determinación del costo precisamente, y que entonces va a ser costeo absorbente o costeo directo. A partir de 2014, solamente se permite, de acuerdo con las normas de información financiera y con los cambios que hubo posteriormente en materia fiscal, el costeo absorbente, es decir, considerar los elementos variables y los elementos fijos. El costeo directo, que considera solamente los elementos variables, quedó fuera, incluso, insisto, de acuerdo con las normas de información financiera con la NIF C4. Entonces, esto ya aplicaría solamente en ejercicios anteriores a 2014. Por otro lado, me está indicando cuál es el método de evaluación de los inventarios, los que conocemos, PEPS, WEPS, costo identificado, costo promedio detallista, que también con estos cambios que hubo en normas de información financiera hasta antes de 2014, tampoco el sistema o el método WEPS ya no se reconoce. Entonces, se utilizan cualquiera de los otros 4. Y finalmente, me está diciendo o que le indique la base sobre la cual se lleva a cabo, si son costos directos o predeterminados. Entonces, esos serían los puntos que tendríamos que, o considero que tendríamos que tomar en cuenta para efectos de lo que es el costo de lo vendido. ¿Qué otras dos situaciones podríamos tener en algún momento dado? Me voy a anticipar un poquito en esa parte. ¿Cuándo podríamos tener una diferencia entre el costo de ventas y el costo de lo vendido para efectos fiscales? Esencialmente pueden ser 2 puntos. Primero, que a lo mejor haya compras que no cumplan con los requisitos fiscales, que a lo mejor no estén amparadas con un comprobante fiscal, o que a lo mejor debió, o que era por un monto mayor a los 2,000 pesos, y que por lo tanto se pagó a lo mejor en efectivo. En ese caso, lo que podemos aplicar contablemente, fiscalmente, no procede para efectos de deducción. Entonces, podemos tener 100 pesos de compras para efectos contables, pero al hacer la reducción o la eliminación de esas partidas que no cumplen requisitos, fiscalmente puede ser de 90. Por el otro lado, ¿qué otro elemento podríamos tener? Las compras o los servicios que aplicamos al costo de lo vendido, que se aplican o que se reciben por parte de aquellos contribuyentes que platicábamos hace rato, que deben de quedar efectivamente pagados, las personas físicas o las personas morales del régimen opcional de acumulación, por ejemplo. Es decir, que desde el punto de vista contable, yo tengo el comprobante que ampara la operación y a lo mejor cumple con requisitos fiscales, pero hay a lo mejor una persona física
me prestó ciertos servicios cuya incidencia tiene en el costo, pero al cierre del año no quedó efectivamente pagado. A lo mejor ese monto fue de 20 pesos, por lo tanto entonces lo considero contablemente, pero no así para efectos fiscales. Entonces, ese costo de ventas que tengo de 100 pesos contables se puede volver eventualmente un costo de lo vendido de 70 pesos. Hay un artículo dentro del reglamento, que lo van a tener ahí en las láminas correspondientes, en que me establece la posibilidad de poder deducir estas partidas sobre la base de lo devengado, que es un juego de saldos iniciales y finales, de establecerlo efectivamente pagado y lo provisionado en el ejercicio, pero desde mi punto de vista no resulta tan beneficioso para el contribuyente. Entonces, consideraré yo que tendríamos nada más que tomar en cuenta estos dos rubros e irnos sobre lo que me establece la ley para efectos de saber si cumplimos con requisitos o no para estas situaciones. ¿No hay dudas hasta aquí? ¿Quedamos claros entonces con esta parte del costo de ventas y de lo vendido? Bien. Los gastos generales, pues los tenemos, digo, más o menos, a lo mejor, adelante allá, por favor. Más bien, ¿usted los recibe o los paga? Los recibo, o sea, recibo muchos anticipos. Es un ingreso acumulable, ¿no? De hecho, los facturo, pero no tengo costo, porque haga de cuenta que mi producto recibe un proceso que dura, no sé, 15, 20 días. Entonces, en diciembre recibí anticipos por, no sé, 5 millones de pesos. Entonces, no tienen costo. Sí, esa parte. Sí, hay una cuestión ahí, si me da oportunidad, porque ahorita no la tengo tan clara y lo platicamos ahorita en el intermedio y para ver bien el fundamento correspondiente, ¿no? Gracias. Sí, ahí atrás, por favor. Porque ahí, bueno, en relación a las constructoras, se supone que están trabajando por proyecto. Entonces se les da un anticipo nada más y todos los gastos, obviamente el anticipo no los cubre. Entonces ahí mi costo va a ser mayor a lo que son mis ingresos. En ese aspecto se supone que tenemos que tener un costo igualitario a mis ingresos, pero realmente las constructoras no cumplen con esa parte. ¿Cómo se les maneja a ellas? Ok, sigues también porque también hay que tomar algunas consideraciones. No, y es que insisto, porque si no ahorita nos empezamos a alargar. Entonces hay ciertas cuestiones que a veces sí ya las veo un poquito ya más en directo porque ya tenemos que analizar algunas cuestiones. Entonces si gustan ahorita, y aparte, bueno, ahorita ya me están haciendo la indicación de que ya nos vamos al intermedio y con todo gusto los atiendo, ¿no? Gracias. Perfecto. Y bueno, en relación entonces a lo que estamos revisando ahora todavía con estos aspectos contables, tenemos entonces la parte de gastos generales que ya sin entrar... adelante. ¿Podría, por favor, nada más compartir las conclusiones a las que llegaste? Claro. Para saberlo todo. A ver, sin irnos en el orden. En relación a lo que me preguntaba en primer término la contadora sobre la presentación de la declaración de partes relacionadas con el extranjero, que establece la fracción décima del artículo 79, comentábamos inicialmente no hay la obligación, pero bueno, me fui por la parte de una regla que es la regla 394 de la miscelánea, que establece cuáles ciertas operaciones, que está un catálogo ahí de ciertas operaciones, como son, por ejemplo, ganancias realizadas por fusión, por escisión, por liquidación de sociedades, dividendos, los cuales, entre otros conceptos que están ahí, me establece si ese tipo de operaciones las llevaste a cabo con la parte relacionada en el extranjero, no estás obligado a presentar la declaración informativa. Caso contrario, que a lo mejor no se encuentran esas operaciones, lo que es, como platicaba con la contadora, una compra-venta de operaciones, o préstamos, por ejemplo, sí tendría que presentarse el anexo 9 de partes relacionadas. Ahora bien, la otra situación que me establece como exclusión,
que si se presenta el dictamen para efectos fiscales, la empresa optó por ello, en ese sentido, no le exime de tener que presentar el anexo 9, porque la información se va a presentar dentro del dictamen. Entonces, muy a grosso modo, ese aspecto. Ahora, la parte que comentábamos con el contador en relación a lo que es la acumulación de los anticipos y lo que se refiere al si se aplica o no una deducción estimada del costo, efectivamente en ese sentido estamos hablando de la regla 324, que me permite que sobre de estas operaciones pueda llevar a cabo una estimación del costo, considerando lo que es la proporción de lo que esencialmente me está señalando, en donde voy a considerar un registro de operaciones en donde voy a llevar lo que son los cobros o los anticipos y aquellos que ya fueron facturados o fueron entregados materialmente los bienes. Sobre ese saldo final que tengamos al cierre del ejercicio, le voy a aplicar ese factor considerando estos movimientos o ese saldo dividido entre el total de los ingresos que obtuvo la persona moral en el ejercicio, y ese factor me va a dar la posibilidad de hacer la aplicación de ese factor. Tiene otras consideraciones en ese aspecto, pero bueno, finalmente tenemos que irnos a ver los efectos que pueda tener con ejercicios posteriores, esencialmente, ¿no? Pero muy a grosso modo. Eso pasa con los pagos provisionales y en el último mes también se estima. A ver, lo estimamos para el impuesto del ejercicio, no para los pagos provisionales. Sí, porque lo que está preguntando el contador es la deducción, si se puede deducir un costo de lo vendido para esos cobros o esos anticipos. Yo entendí que era cuando calculaba el pago provisional, obviamente no va el costo, pero sí las adquisiciones. Bueno, estamos hablando aquí de IVA, ¿no? Para el flujo. Sí. Para esa parte del flujo del IVA, ahí se me reflejaría un IVA por pagar tremendo, porque no tengo la factura de mis compras. Es el caso contrario del anticipo. Para IVA, el IVA se me va a ir arriba. Sí. Pero también estimo el IVA. No, el IVA ahí no. No, el IVA ahí sí no lo puede estimar, lo tiene que cumplir con los requisitos. O sea, la estimación solamente es para efectos de impuestos sobre la renta. Solamente. Entonces el IVA se me va a ir para arriba en esos casos. Tal cual. Sí, porque finalmente me está llevando a los requisitos que debo de cumplir en materia de impuestos sobre la renta. Incluso, si me voy al 28, le establece que no puede deducir los anticipos, los mande a gastos o a costos. Hay un requisito específico para gastos, pero para costo de lo vendido, le dice que debe de contar con el comprobante total que ampare la operación y que incluye el anticipo. Pero efectivamente, para IVA, definitivamente no, se va completo. ¿Sale? Entonces, son las dudas, ¿sale? Bien, correcto. Bueno, a ver, en cuanto a gastos generales, llamémosle gastos de ventas, gastos de administración, como ustedes consideren. En esa parte, bueno, creo que lo único que sí tendríamos que tomar en cuenta es, otra vez me está determinando que lo llevemos sobre partes relacionadas y partes no relacionadas. Hay un aspecto que aquí generalmente la mayoría, ya hay algunos contribuyentes que ya empiezan a considerar la parte o la importancia de la parte que se refiere a los no deducibles.